Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa solamente mencionando las especificaciones técnicas entre el Samsung Q60T del 2020 y el Q60A de este 2021. Aún no tengo el Q60A de este año porque aquí en Colombia todavía no está a la venta, pero no me quería quedar atrás. Quería hacer de todas formas primero esta comparativa en cuanto a especificaciones técnicas que pueden encontrar en la página de Retings.com. Aquí se los facilito, comparando lado a lado cada una de las especificaciones técnicas, como es el contraste, el brillo, el tiempo de input lag, la gama de colores, etcétera, por ahora, mientras me hago con el Q60A de este año. Y el que están viendo en pantalla en este momento y el cual verán durante todo el video es el Q60T. Recuerden, ambos tienen tecnología de color o QLED o Quantum Dots. Lo primero que quiero mostrarles es el resumen general que hacen en Retings.com. Aquí, como pueden notar, el Q60T del 2020 tiene una décima mayor en cuanto a puntaje y uno esperaría que fuera al revés o que el Q60A de hecho fuera mejor. En términos generales es mejor en algunas cosas, pero es peor en otras, lo cual van a ver durante todo el video. Y una de ellas es la relación de contraste, que es muy superior en el Q60T. El contraste, recuerden que es prácticamente lo más importante en términos de calidad gráfica para que haya más detalles y para que la experiencia HDR sea mejor en términos de realidad. En el Q60T es de 7000 a 1, lo cual es muy pero muy bueno, y en el Q60A de 4653 a 1, que si bien no es pésimo, pues sí que se nota la diferencia tanto en teoría como en la review que le hacen al Q60A en Retings.com, el canal de YouTube. Y bueno, el contraste también afecta en lo que tiene que ver con la uniformidad de los colores negros, que es por obvias razones mejor en el Q60T. Miren, en la práctica la uniformidad de los colores negros del Q60T no es perfecta, obviamente, porque la perfección solamente la logran los televisores OLED, pero es muy buena. El tema del clouding es muy pero muy poco perceptible. Lo que se conoce como backlight bleeding o resplandores de luz también es muy poco perceptible. Tengan en cuenta que ambos tienen retroiluminación Edge, no soportan ni Full Array ni Local Dimming. Por eso, para mejorar este aspecto del tema de los colores negros y reducir considerablemente los problemas de clouding, es que añadir más contraste a los televisores es tan importante. Y aquí el Q60T gana, que si bien la diferencia no es enorme, sí que existe y hay que mencionarla. Y en cuanto a la uniformidad de los colores grises, es muy similar en ambos. Sin embargo, este punto también se lo lleva a favor, aunque sea por muy poco, el Q60T del año pasado, 2020. Ya vieron entonces que en temas de contraste, de uniformidad de colores negros y de tener menos problemas de clouding, el Q60T del año pasado se lleva por delante al Q60A de este 2021. En términos de cantidad de brillo, en este caso en SDR o rango dinámico estándar, el Q60T gana por muy poco, 438 nits contra 436 nits para el Q60A. En contenido HDR o de alto rango dinámico, como este demo que están viendo al fondo, la cantidad de brillo en nits también es muy similar entre ambos, 464 para el Q60T del 2020 y 461 para el Q60A de este 2021. Estamos hablando de el brillo real o brillo máximo en escenas con HDR normales, por así decirlo. Porque ya al activar el modo juego con videojuegos precisamente que soportan también HDR o alto rango dinámico, la diferencia está a favor del Q60A, que tiene 468 nits contra 446 nits para el Q60T. Ya en cuanto al apartado de colores, la gama de colores es un poco mejor en el Q60A de este año. Por lo menos aquí se empiezan a notar mejorías que, aunque no brutales, por lo menos las hay y hay que mencionarlas. También lo que tiene que ver con el volumen de color es mejor en el Q60A. Y el gradiente de color también es mejor en el Q60A de este año 2021, por ende habrá mejor precisión de los colores y menos problemas de banding.
También es muy importante destacar que ninguno de esos televisores sufre de lo que se conoce como retención de imagen y por ende no habrá problema de quemado de píxeles. Otra cosa es que los bombillitos LED se lleguen a quemar, pero eso principalmente sucede cuando la corriente eléctrica es inestable, así que si en sus países este problema sucede con mucha frecuencia, les recomiendo sí o sí que conecten sus televisores a un buen regulador de corriente y por supuesto de voltaje. En cuanto a los ángulos de visión, que ya muchos de ustedes saben es uno de los principales problemas, o yo diría que el real principal problema de los televisores con paneles VA es que no son muy buenos. Los resultados son levemente mejores en el Q60A de este año, pero eso es porque decrecieron el contraste. Entre más contraste tenga un televisor con paneles de tipo VA, sobre todo si es de gama baja, estos dos televisores los considero como QLED de gama baja de 2020 y 2021 respectivamente. Entonces cuando se les quita el contraste se les mejoran los ángulos de visión y cuando se les añade pues decrecen los ángulos de visión. Ya otra cosa de los televisores de gama alta también de Samsung, que tienen un alto contraste y además le agregan una tecnología que se conoce como Ultra Viewing Angle Layer, que ayuda precisamente a mejorar los ángulos de visión, evitando que los colores se luzcan muy blanquecinos cuando se ven desde un lado o ángulo muy pronunciado. Y otro punto negativo de los televisores con paneles LCD tipo VA, como es el caso del Q60T y Q60A, el manejo de los reflejos es similar en ambos. No es que sea pésimo, pero obviamente no se comparan a un televisor que tenga panel IPS. Sin embargo, son opciones que considero muy decentes, por lo menos muy decentes, para habitaciones que reciban mucha iluminación artificial. Hablando ya en lo que tiene que ver con escalado de imagen, los resultados en ambos televisores son prácticamente iguales. Lo que yo les puedo decir es lo siguiente: tanto en televisores de gama baja como de gama alta que sean 4K y peor aún los 8K, el escalado de imagen en contenido de baja resolución no es bueno, no se dejen engañar. Ningún televisor va a mostrar contenido en 4K que sea de baja resolución. Baja resolución estoy hablando de 720p o HD, 480p o resoluciones inferiores. Ni siquiera en con contenido que tenga Full HD va a mostrarse en 4K, ni siquiera en los televisores de gama más alta. Se va a ver muy bien en Full HD, parece que tuviera un poco más de resolución, pero no va a llegar al 4K. En 1440p sí se alcanza a asimilar un poco a resolución 4K y por supuesto yo diría que los dos, si el Q60T puede, el Q60A también puede reproducir contenido en 4K nativo sin problemas tanto en SDR como en HDR. En cuanto al manejo del movimiento, como pueden notar, los resultados de stutter o tartamudeo y judder o vibración son prácticamente iguales en ambos televisores, y aquí quiero comentarles algo que me sucedió con el Q60T y que de hecho creo que le sucedió a todos y por eso es tan criticado o fue tan criticado aún por personas que ni siquiera lo tuvieron en la mano. Cuando recién salió al mercado tuvo algunos problemas, que se notaba algo de vibración en algún tipo de contenido. Sin embargo, con el tiempo, con actualizaciones de software, esos problemas se fueron solucionando. Entonces probablemente con el Q60A, perdón, de este año podría llegar a pasar lo mismo, así que si experimentan ese tipo de problemas yo diría que no se preocupen, porque como pasó con el Q60T, yo considero que con actualizaciones de software también solucionarían ese tipo de problemas, o por lo menos los mejorarían considerablemente para que no se noten, o por lo menos que sean imperceptibles para el cerebro humano. Y eso también tiene que ver, por supuesto, con el tiempo de respuesta, que en ambos televisores es regularcito, pero tampoco es que sea pésimo. En el Q60T es de 18,2 milisegundos y en el Q60A de 17,3 milisegundos. La diferencia, como pueden ver, en teoría no es mucha y en la práctica tampoco se siente. Eso es para una máquina que puede medir esto, pero un cerebro y ojo humanos no va a notar esto. Tengan en cuenta que un tiempo de respuesta inferior es mejor en términos de motion handling o manejo del movimiento, porque hace que los píxeles cambien mucho más rápido de un color a otro. Por ende es que los OLED hoy en día son los mejores en ese aspecto, porque pueden llegar a tener un tiempo de respuesta de tan solo 1,6 milisegundos. No confundan el tiempo de respuesta con el tiempo de input lag. Y en este apartado debo decir que los dos televisores cuentan con lo que se conoce como Black Frame Insertion, que es simplemente activar el movimiento libre de LED o LED Clear Motion en los ajustes avanzados de cada modo de imagen para aquellos que quieran mejorar aún más la fluidez, aunque el efecto negativo es que se oscurece un poco la imagen, pero por lo menos la fluidez se mejora.
En cuanto al apartado gaming, hablando del tiempo de input lag, el Q60, ambos tienen prácticamente resultados iguales o muy similares en 4K 60 Hz en SDR, en el Q60T de 10 milisegundos y en el Q60A de 10,2 milisegundos, mientras que con HDR en el Q60T de 9,7 milisegundos y en el Q60A de 10 milisegundos. Recuerden que ninguno de los dos soportan puertos HDMI 2.1, no soportan 120 Hz en 4K ni tampoco en 1440p. Me parece que el tiempo de input lag en ambos es bueno, teniendo en cuenta que se trata de televisores de pantallas relativamente grandes de 55, 65 o más pulgadas. Ahora bien, para aquellos que quieran utilizar esos televisores como monitores, deben tener en cuenta que el Q60T tiene la ventaja de que soporta la resolución de 1440p nativos a 60 Hz, mientras que el Q60A no, y ambos por supuesto soportan el 4K hasta 60 Hz, entonces ténganlo muy en cuenta si de pronto los quieren utilizar como monitores para sus computadoras. Les repito entonces que ninguno de esos tiene puertos HDMI 2.1 y en cuanto a tecnologías de HDR o alto rango dinámico, los dos soportan HDR10, HDR10 Plus, HLG o Hybrid Low Gamma, no soportan Dolby Vision, ningún televisor Samsung hoy en día soporta esta tecnología de alto rango dinámico. Y en cuanto a tecnologías gaming, tengan en cuenta que ninguno de esos dos televisores soportan tasas de refresco variable como FreeSync ni tampoco G-Sync. Por supuesto tampoco soportan los 120 Hz en 4K ya que no son compatibles con HDMI 2.1, pero sí soportan Auto Low Latency Mode o modo automático de baja latencia. Ya en lo que tiene que ver con las entradas como tal de cada uno de los televisores, lo más importante a destacar es que el Q60T del 2020 tiene las entradas compuestas de colorcitos por si quieren conectar una consola de videojuegos muy vieja o un DVD muy antiguo, mientras que en el Q60A tendrían que utilizar un convertidor. Para eso, ambos tienen 3 puertos HDMI 2.0, 2 puertos USB también 2.0, las entradas para antena de aire para conectarlo a internet y por supuesto la entrada óptica para, por ejemplo, conectar una barra de sonido. En cuanto al diseño, es muy importante mencionar que el Q60A de este año sí que tiene dos mejorías que son muy considerables o muy buenas desde mi punto de vista. La primera de ellas y más importante es el tema del grosor, que es inferior, es casi 2 centímetros inferior al Q60T. El Q60T tiene 5,9 centímetros de grosor, mientras que el Q60A tan solo 4 centímetros. Y la otra gran ventaja del Q60A es que las patas o bases, a ellas se les puede graduar la altura para si por ejemplo quieren colocar abajo una barra de sonido que sea muy gruesa. En el Q60 van a tener mayor flexibilidad en ese aspecto de altura, mientras que en el Q60T del año pasado no se puede modificar la altura de las bases. Y en tema de marcos, los dos tienen el mismo grosor en cuanto a marcos, que es de 0,9 centímetros, que me parecen que son muy delgados. Y otra gran ventaja del Q60A de este 2021 que me parece genial es que el diseño del One Remote cambió no solamente, bueno, en cuanto a la parte física, sino también en cuanto a que la batería es recargable, ya sea por medio de cable con conexión tipo USB tipo C o por medio del sol, porque pues tiene panel solar. Y esto me parece genial porque los controles remotos del Q60T o de otros televisores, las baterías se agotan muy rápido. Me parecía que consumían demasiada batería, sobre todo al utilizar el botón de micrófono, pero ya con estos televisores con batería recargable me parece que uno ahorraría más y me parece muchísimo más práctico. Y otra ventaja del Q60A de este año es que tiene un sistema, el diseño del sistema operativo es más renovado, por así decirlo, más rápido. Me gustó mucho el diseño. Es el mismo sistema operativo Tizen propio de la marca coreana Samsung, pero como les digo, me gustó muchísimo. Y el tema de la tienda de aplicaciones variará de acuerdo a cada país la disponibilidad de estas, pero cuenta con las más populares como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, entre muchas otras. Sin embargo, en temas de sonido o de calidad de audio, al parecer el Q60T del 2020 hace un mejor trabajo, sobre todo en el tema de la distorsión, que pues no se distorsiona
tanto como el Q60A, por lo menos con los resultados que me arroja la página ratings.com. Debo decirles que la potencia en ambos en teoría es 20 watts, que es la misma en el Q60T. En la práctica no me parece un televisor que tenga un sonido muy potente, pero tampoco es que sea terrible, es por lo menos suficiente para una habitación pequeña y quizá hasta una mediana. En el Q60A me imagino que en temas de potencia la experiencia deberá ser igual, pero aquí observan entonces que la distorsión, al parecer, en el Q60A de este año, sorpresivamente, estos resultados son peores. Y en cuanto a tecnologías de sonido, los dos soportan canal de retorno de audio mejorado, soportan Dolby Atmos, Dolby Digital, pero no soportan la tecnología DTS. Y en cuanto al consumo de energía, pues los resultados son muy similares o casi iguales en ambos. El consumo máximo de energía en el Q60T es de 96 watts y en el Q60A de 97 watts, que es, digamos, que prácticamente igual. ¿Cuál entonces de estos dos televisores comprar? Miren, en ratings.com, al final de la review del Q60A, la recomendación es comprar el más económico, y sí, la verdad es que yo pienso algo similar. Sin embargo, si la diferencia no es mucha, digamos que no sea superior a los $50, o si su bolsillo se los permite, consigan el Q60A, que es el más nuevo. Tiene un sistema operativo con un diseño más funcional, más bonito, es más rápido. En el Q60T no es que sea lento, pero a veces es un poquito tedioso, una ralentización muy pequeña, pero se nota. Mientras que en el Q60A al parecer es mucho más rápida, mucho mejor. Además tiene el control con baterías recargables, que es genial. A mí me parece genial este aspecto. Y si bien el contraste es inferior y la uniformidad de los colores negros, los resultados son un poquito peores. La diferencia no es que sea gigantesca. Y además el tema del diseño me parece más premium en el Q60A de este año, es más delgado, las patas se les puede graduar la altura, que a mí también me parece una funcionalidad muy buena, muy útil. Entonces tengan esto muy en cuenta, ya que en el apartado gaming son prácticamente iguales, en el manejo del movimiento son prácticamente iguales. Y bueno, en tema de colores, el Q60A se espera que sea por lo menos un poco mejor. Ya entonces quisiera saber qué piensan en la caja de comentarios. Luego que pueda hacerme con el Q60A, haré la comparativa lado a lado con este Q60T y también con el Q60R del 2019. Déjenme saber qué piensan en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho, y activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Así además me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima.